El nombre del artículo es Trastorno de ansiedad generalizada y estrés académico en estudiantes universitarios ecuatorianos durante la pandemia del COVID-2019. Los autores está Daniel Izurieta Brito, parte de la Facultad de Psicología de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, de Ecuador, estudiante de la carrera de Psicología General. Santiago Proveda Ríos es docente, máster en Neuropsicología y Rehabilitación Neuropsicológica, al igual que Tamara Naranjo Hidalgo. Esteban Moreno Montero es estudiante de la carrera de Psicología General. Se publicó en la fecha 21 de junio del 2022 en la revista de Neuropsiquiatría en el volumen 85 issue 2 en las páginas 86 a 94 con el DOI presentado en pantalla. La revista de Neuropsiquiatría es una publicación patrocinada por la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Publica investigaciones originales, informes de casos, revisiones de temas y otros tipos de artículos sobre psiquiatría, neurología, neurociencia, salud mental, ciencias de la conducta, psiquiatría infantil y neurología pediátrica, realizados a nivel nacional e internacional, teniendo como público objetivo a estudiantes, docentes, investigadores y a la sociedad en general. El objetivo de la presente investigación fue identificar la relación entre el estrés académico y el trastorno de ansiedad generalizada ocasionada por la pandemia de COVID-2019 en estudiantes universitarios, para lo cual se estableció la pregunta de investigación, que es: ¿el trastorno de ansiedad generalizada está correlacionado de forma directa con el estrés académico en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19? Un virus atípico aparece a los estudiados por primera vez a finales de diciembre del 2019 en la ciudad en China de Wuhan. A inicios del 2020, la Organización Mundial de Salud, debido a la propagación exponencial de este virus, que fue denominado SARS-CoV o coronavirus 19, declara el nivel de pandemia mundial con las implicaciones de una emergencia de salud pública internacional. En Ecuador, luego de la llegada del paciente cero, el primer paciente, que fue en febrero de 2020, el gobierno nacional decreta el estado de excepción y confinamiento de la población en todo el territorio. Con el decreto no solo la matriz productiva del país se detuvo, sino que también se detuvieron los sistemas de salud y de educación, y experimentaron cambios significativos en estos ámbitos. La educación de millones de estudiantes en todos los niveles se paralizó por unos meses. En ese sentido, pues se generaron efectos psicológicos negativos asociados a las disfunciones sociales a causa de la cuarentena obligatoria. Conforme se retomaron las actividades escolares, variables como la adaptación al nuevo panorama de clases online, la restricción total del contacto social, el incremento de las muertes, entre otros, afectaron el ámbito educativo. Particularmente en lo que pues abarca a los estudiantes universitarios, pues se reportó un malestar emocional en cuanto a síntomas de ansiedad, estrés, angustia e incertidumbre. En ese sentido, pues el estrés se desarrolla por la percepción que tiene el sujeto de una amenaza hacia su bienestar, en tanto que el estrés académico explica una serie de exigencias, retos y conductas de gran demanda para enfrentar su problemática respecto a los estudios, mientras que la ansiedad se caracteriza por una intolerancia hacia una incertidumbre y preocupación sobre eventos de un futuro incierto, que podría pues derivar a un trastorno de ansiedad generalizada con producción excesiva de preocupaciones sobre temas de la cotidianidad, como la salud, la seguridad, el futuro y inclusive temas académicos o laborales, lo que impide que pues la persona tenga una vida placentera por la incapacidad de controlar estos pensamientos y esas preocupaciones. El presente es un estudio observacional de tipo transversal analítico de metodología cuantitativa. El muestreo es no probabilístico tipo bola de nieve. Se busca descubrir en este estudio la relación que tiene el estrés académico con la ansiedad generalizada provocadas por la pandemia de COVID-19 mediante un análisis bivariado o comparativo en relación a la variable de sexo. Los participantes de la muestra estaban conformados por 359 estudiantes universitarios con predominio en el sexo femenino, que participaron un total de 10 universidades. La mayoría de la muestra se concentró en la Universidad Tecnológica Iberoamericana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Universidad Técnica de Ambato, y un conglomerado o una combinación conformado por Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Estatal Amazónica, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad de Guayaquil,
Universidad Autónoma de los Andes y la Escuela Politécnica del Chimborazo y la Universidad Central de Ecuador. Como se resume en la tabla, la edad de la muestra fue de 18 a 26 años, concentrándose en el intervalo de 21 a 23 años. Participaron 33 carreras diferentes, donde las más representativas fueron psicología y derecho. El resto de las carreras para fines de análisis pues se resumen en la categoría de otras presentadas en la presente tabla. Los criterios de inclusión contemplaron la aceptación voluntaria a participar en la investigación mediante un consentimiento informado y estudiar una carrera de grado o licenciatura en una universidad del Ecuador, ya sea pública o privada. El inventario Cisco del estrés académico creado por Barranza tiene dos versiones, una de 45 ítems de escala Likert con 6 opciones de nunca, casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre. Para las 3 dimensiones, que son los estímulos estresores, los síntomas, reacciones y estrategias de afrontamiento, en investigación se usó la versión de 45 preguntas con respuestas de tipo Likert de 5 opciones, que son las mencionadas previamente, en la que se obtuvo una alta calificación de Cambridge de 0.93. La escala de ansiedad generalizada, abreviada GAD-7, versión en español, es una herramienta clínica para evaluar el trastorno de ansiedad generalizada que consta de 7 frases bajo una consigna, como por ejemplo, durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas? Entonces se enumeran los problemas y estos se deben puntuar del 0 al 3, donde 0 es nunca y el 3 es casi todos los días. Luego de esto se suman las respuestas y se verifican los baremos. De 0 a 4 es que no hay ansiedad, de 5 a 9 existen síntomas leves de ansiedad, de 10 a 14 existen síntomas moderados de ansiedad y de 15 a 21 de síntomas severos de ansiedad. En un estudio realizado por un autor se encontró que el valor de consistencia interno alto es, de acuerdo al alfa de Cambridge de este estudio, sin embargo, fue de 0.916. En cuanto al análisis de datos y procedimiento, los datos fueron recogidos mediante Google Forms para luego ser tratados, depurados y sistematizados en una matriz en el programa Microsoft Excel, donde se obtuvieron los resultados manualmente para los 2 instrumentos. La tabla 2 presenta diferencias no marcadas en cuanto al sexo para las distintas dimensiones del Cisco. Los síntomas o reacciones físicas, psicológicas y comportamentales respecto a los estímulos estresores tiene una media significativamente mayor en mujeres que en hombres. En general, en todas las dimensiones hay un predominio del sexo femenino sobre el masculino, sin embargo, en ambos grupos se presenta el estrés académico. En la tabla 3 se describen los resultados obtenidos en la escala de ansiedad generalizada para cada uno de los ítems y su respectiva escala de valoración Likert. En los ítems de sensación de nervios, ansiedad o alteración y preocupación persistente, predomina el nivel de afectación más de la mitad de los días en el sexo femenino en relación con el masculino. Igualmente, en los síntomas de preocupación excesiva por diferentes cosas, dificultad para relajarse e irritación o enfado fácil, predomina el nivel de afectación casi todos los días en el sexo femenino en relación con el masculino. En sentido general, existe un predominio del sexo femenino ante el masculino. Sin embargo, ambos presentan distintos niveles de trastorno de ansiedad generalizada. La interpretación total del GAD-7 explica que el 51.5% de las mujeres presenta síntomas severos de ansiedad, mientras que los hombres reportan un 34.5%. A nivel general, el análisis de la relación entre el estrés académico y el trastorno de ansiedad generalizada muestra que existe una correlación moderada. Particularmente, se encontró una correlación alta positiva entre la dimensión de síntomas de la prueba Cisco con el puntaje total de la prueba GAD-7. Finalmente, la dimensión de síntomas del Cisco correlaciona de forma alta positiva con la media total del estrés académico del Cisco. Los resultados obtenidos del inventario sistémico cognitivo de estrés académico reportan valores similares en mujeres y en hombres en dimensión de los estresores. Sin embargo, la diferencia en el número de participantes de ambos sexos con predominancia de mujeres podría marcar una tendencia en el grupo de varones. En ese sentido general, las diferencias encontradas en las medidas aritméticas entre el grupo de hombres y mujeres para distintas dimensiones de estrés académico muestran predominio en las mujeres. En resumen, los resultados explican que existen niveles altos de estrés académico en estudiantes universitarios, donde el grupo más afectado son las mujeres.
En consecuencia, se presentan síntomas o reacciones asociadas a estímulos estresores. Además, los dos sexos mostraron principalmente síntomas de ansiedad severos, así se halló una correlación positiva moderada entre el estrés académico y la ansiedad generalizada. El presente estudio se realizó de manera telemática, o sea, por medio de la virtualidad, por medio de plataformas digitales, y al ser de aplicación autónoma, esto puede afectar en el nivel de percepción del participante ante la falta de guía profesional o del control de las variables intervinientes por parte de los evaluadores, por lo que algunos resultados pueden experimentar cierto sesgo ante estas condiciones o acontecimientos. Creo que dentro de la utilidad es medir y visibilizar las consecuencias que trajo el fenómeno de la pandemia por COVID-19 a la salud mental de muchos. Particularmente para mí es muy curioso cómo esta investigación habla sobre la relación del estrés de la adaptación de las clases y el trastorno de ansiedad generalizada, lo cual es importante porque es un fenómeno que todos hemos vivido, es un fenómeno que como sociedad lo experimentamos todos de manera colectiva, entonces es algo que todos tenemos en común. Además de esto, me parece importante que se interprete la estadística significativa de cómo el trastorno de ansiedad generalizada es mayor en mujeres, que es un estudio, la verdad, muy útil también para entender las dimensiones de los estímulos estresores y cómo esos estímulos pueden llevar a algo más allá, como el trastorno de ansiedad generalizada. Dentro de las fortalezas es que se hizo un análisis cuantitativo muy confiable debido a los instrumentos utilizados y a la muestra también. Sin embargo, sí considero que este estudio tiene diversas debilidades, como la falta de establecer este rapport de persona a persona de manera presencial. También la carencia de participantes de género masculino puede crear un sesgo en la investigación y poder llevar a limitar la confiabilidad del estudio y a la falta de guía o de orientación por los evaluadores. Ya que el instrumento fue aplicado de manera virtual, a veces este tipo de instrumentos no es muy viable porque muchos lo que hacen para salir del paso es exagerar sus síntomas o poner cualquier cosa. También se puede realizar investigaciones futuras acerca de cómo el estrés académico de la virtualidad ha afectado en el regreso a clases de manera presencial y cómo se ha dado esa adaptación y si estos acontecimientos pueden incidir o tienen relación con el trastorno de ansiedad generalizada. Asimismo, se pudiese realizar una investigación con una muestra más amplia y equitativa, o sea, en cuanto a los grupos de género o de sexo, para evitar que exista ese sesgo que se dio en esta investigación.